No pude evitar preguntarme cuál es mi relación con la política. Como venezolano estoy traumatizado con siquiera escuchar salir temas de conversaciones políticos socialmente. Para poner en contexto no venezolano, yo nací en el año 96. Chávez llegó al poder en el año 99 y bueno, hasta el día de hoy Venezuela tiene problemas geopolíticos enormes. Al hablar de política es difícil no influir el tema de alguna manera con las cosas que nosotros pensamos. O sea, yo creo que no es posible ser 100% imparcial por nada. Yo obviamente hay puntos que clarísimamente tengo puestos en mi cabeza como que, mira, yo pienso que lo que hay en Venezuela es una dictadura. Hay personas que el día de hoy cuestionan eso, incluso dentro de mi país. Entonces, hay cosas que yo no puedo evitar de que este es mi pensamiento y esto va a influir cosas que voy a decir. Hay otras cosas en las que puedo ser más balanceado y ver otros puntos de vista, pero bueno, soy humano. Hay cosas que no puedo controlar. Lo que quiero que entiendas es que yo no conocí una situación política estable hasta que emigré, hasta mis 22 años cuando emigré. Tenía la total concepción de que en Venezuela los ciudadanos no tienen voz, ni voto, ni una opinión válida en el cambio político y por ende en lo político y social. Estaba frente a un gobierno autoritario en donde no había ningún tipo de garantía por los derechos humanos y ahogados en anarquía y corrupción en muchos aspectos. Vale, con esto tenemos una base para entender por qué no me gusta hablar de política y por qué no me gusta profundizar mucho en estos aspectos. A esto tenemos que unir que en este país, en España, hay un uso constante de la situación del gobierno venezolano para infligir miedo a los votantes aquí. Quieren hacer creer que aquí están remotamente en una situación que se puede parecer a la que se estaba viviendo en Venezuela, cosa que yo creo que la mayoría de los venezolanos podemos llegar a pensar que es bastante cierto. A pensar de que podamos quizás ver algún tipo de paralelismo en jefes de partidos políticos, en discursos, que ojo, yo puedo ver esto tanto en izquierda como en derecha, que realmente hay paralelismos del tipo de discursos demagógicos, populistas, en los extremos aquí también y en los centros. Entonces, también por eso quiero plantearlo. La situación de Venezuela no es la de España, ni lo va a ser, probablemente. Entiendo que puede haber paralelismo en ciertos aspectos, pero es que no lo es. Racionalmente no lo es. Tiene una cantidad de garantías, derechos humanos, la protección de la Unión Europea que no tiene nada que ver con lo que estaba sucediendo o lo que está sucediendo en Venezuela. Es que no quiero que lo comparen con el autoritarismo, narcoestado, violación de derechos humanos, guerras civiles. Es que no hay punto de comparación. No insulten, por favor, mi trauma político. Por favor. Durante más o menos los 3 primeros años que estuve en España, no quería tener que ver absolutamente con nada de la vida política de este país. Tipo, el tema, las personas hablando al respecto me saltaban por encima de la cabeza de una manera bestial. Porque imaginen el salir de 22 años en donde el tema político y el estar posicionado está tejido básicamente en la cultura del país. Imaginen que es inevadible. A juro tienes que estar posicionado y tener una posición y tener una opinión política en Venezuela. Entonces, yo creo que también eso hizo que de alguna manera el nada más tener presente un mal mayor en contraste a un bienestar posible o imaginario que nunca llega, pues algo hizo en mí, algo hizo en mi psique como que mira, yo rechazo un poco esta situación y lo que luego me di cuenta también que hizo que no me pudiera formar una opinión política o una idea de cuál puede ser mis ideales o ideología, porque es que no la pude construir. O sea, no tenía referentes, no sabía de qué iba. Iba arrastrado, un poco por quizás ideas familiares, ideas sociales, el malestar infinito de vivir en Venezuela todos los días con todas las dificultades que hay,
que es que básicamente no te deja crear otra opinión. No quiero decir que las cosas en Venezuela se puedan ver de otra manera o estén bien. Estoy diciendo que a nivel más global, el hecho de tener en cuenta cuál es tu posicionamiento de las cosas que crees que están bien, que están mal y sobre las cuales se tiene que poner atención en las políticas quizás más globales. Básicamente estaba como arrastrado a apoyar o emitir una opinión acerca de cualquier persona que pensáramos pudiera hacer un mínimo cambio, tratara de mover las cosas en Venezuela y tener que apoyar a esas personas. Yo creo que sin saber ni siquiera cuáles eran los ideales políticos objetivos de esas personas, era simplemente quieren a estas personas afuera. Necesitamos que cambie algo. Y al día de hoy, cuando yo me siento aquí a analizar mis tipos de opiniones, lo que pienso del mundo y de cómo funciona y tal, muchísimas ideas no tienen nada que ver con los ideales de los políticos en Venezuela que podría apoyar o que podría pensar que generan cambio. Muchas veces son totalmente contrarias. Y muchos de estos políticos también apoyan cosas extremas. O sea, estoy hablando de los extremos en otros países. Cosa que me hace pensar como que a mí no me gustaría ver a una persona con estos ideales quizás gobernando. Pero bueno, es la desesperación de no hay otra salida. No hay otra salida. Que no la vi igualmente porque no hay posibilidad de elecciones transparentes. No me voy a ir por ahí. Naturalmente cuando me vine para acá necesité tiempo. Yo creo que también por eso estaba desconectado. Para crear un criterio propio. Para quizás macerar mis ideas de qué coño es lo que está pasando. Y España es también un buen lugar como para plantearse esas cosas porque es que las ideas las tienes en todas partes, la gente se expresa libremente obviamente y puedes escuchar buenos puntos de ambas partes. Eh, entonces fui alimentando mi criterio con opiniones muy variopintas de diversos sectores de la población, distintos tipos de personas, distintos tipos de privilegios y muchas cosas que yo siento que me beneficiaron mucho en el construir mi propio criterio lejos de lo que pensara mi familia, mi cultura, etcétera. Crecer también es entender que un político es un empleado público que responde a ti. Tú eres su empleador. Es su deber como que convencerte de que va a defender tus intereses frente a una estructura mayor, frente al Estado. No es un mártir, no es un ídolo, no es una celebridad, es un empleado público. No tiene más poderes que eso. Las personas idealizan a ciertas figuras, usualmente jefes de partidos políticos, y no entiendo la razón, porque es eso, o sea, no son las personas que están aquí para salvarte, son empleados que están defendiendo tus intereses. Y a veces es preocupante porque no pareciera que defienden nuestros intereses, sino sus propias agendas. Ojo, no hay que quitarle la importancia. Es un empleado en el que estás poniendo sus manos el defender tus derechos, el gestionar políticas públicas y hacer cosas que vayan a mejorar tu vida y la de las personas a tu alrededor. Cuando creas un criterio propio, estando en contacto con las realidades sociales y económicas del país, no solo de tu burbuja, sino las realidades de los otros, empiezas a entender que todos los discursos políticos, no importa de qué partido provengan, tienen fallas. Muchas veces no son inclusivos ni toman en cuenta el bienestar general de la población. E incluso a veces tienen agendas ulteriores. Buscan mantener ciertos intereses en el poder. Digo intereses porque realmente las personas cambian todo el tiempo, las personas que están en el poder, o así debería ser. Lo que sigue estando ahí son las grandes agendas que necesitan que sigan estando ahí, que se sigan interesando por el bienestar de un grupo o empresas, etcétera. De nuevo, esto es un trabajo, estas personas son servidores públicos y sus resultados están constantemente en escrutinio. Obviamente después de pensar todas estas cosas te quedas con la duda de por qué quiero que estas personas estén gestionando mis intereses. Y la respuesta es depende de cuáles sean tus intereses. A estas alturas de mi vida yo prefiero no juzgar a nadie por sus ideales, intereses o elecciones políticas. Estuve obligado a ello durante 22 años en Venezuela. Ya no quiero hacerlo más. Puedo entender perfectamente a la persona conservadora con una riqueza generacional que quiere defender sus intereses
Y también puedo entender a la persona liberal que de repente forma parte de una minoría que está oprimida o que su contexto o situación lo ha estado oprimiendo y quiere un cambio real en la población. Puedo entender ambos extremos. Y ojo, estos no son extremos, me parece que de repente son cosas que son más normales. Al final, todos vamos a ir por nuestros intereses. Yo creo que realmente mi problema con las opiniones, posicionamientos políticos es la confianza ciega. Es el quedarnos con las cosas que aprendimos de nuestro contexto. Es el hecho de no poder contrastar datos y opiniones con hechos y lo que pasa a nuestro alrededor día tras día. Creo que a veces también es importante poner en una balanza el bien común. Hay veces que ciertas políticas que estamos apoyando no nos afectan demasiado a nosotros, pero puede ser la diferencia entre vida y muerte para otras personas. Creo que también tenemos que ser más empáticos y entender que vivimos en sociedad. Podría entender incluso a personas que deciden no votar, que están tan decepcionados de las opciones que tenemos políticamente que dicen, pues no lo hacemos. Mi pregunta para estas personas es, ¿qué estás haciendo realmente para proporcionar ese cambio o para no quedarte en la queja, sino hacer algo? Que ojo, la queja podría ser útil si la elevaras a las autoridades necesarias o tuviera el proceso necesario. Es al menos estás votando nulo, estás dejando un registro de alguna manera que se pueda interpretar como descontento. ¿Qué estás haciendo? Estás dejando constancia de que los procesos están funcionando mal, estás denunciando cuando hay injusticias o hay malos procedimientos o hay alguien haciendo algo mal. O simplemente es una queja y ya está. Te estafaron, pusiste la denuncia. Mm, Solo te vas a quejar del maltrato que recibiste. O puedes también estar planteando un cambio o algún proyecto que pueda ser importante para tu entorno. No tienes por qué estar interesado en toda la política estatal. Quizás estás más interesado en lo regional, en lo local que te afecta. La cosa es esa, o sea, te estás quejando sin hacer nada y esperando un cambio. Eso tampoco es útil. ¿Sabes? No estamos tan ajenos a las cosas que nos pasan día a día y tú estás siendo responsable. Entonces, ¿cuál es mi relación con la política? Una bastante complicada, curiosa, suspicaz, también un poco ajena, porque al no ser mi país, no tengo los derechos para tomar una decisión sobre grandes cargos políticos, sino los que son más locales. Es una relación algo rota, pesimista, decepcionada por todo lo que les he estado contando, pero también una que está en constante cambio y que empatiza y puede sufrir con las cosas que están pasando a mi alrededor, porque de verdad me importa lo que pasa a mi alrededor y lo que viven las personas que son importantes para mí. Les recuerdo que pueden escuchar, no puedo evitar preguntarme, en todas las plataformas donde se escucha audio, y también pueden encontrarme a mí a través de @gabetronits en Instagram, donde están los links a todos mis contenidos, y directamente el podcast en su versión de vídeo en @codaverproductions. Muchas gracias por escuchar, espero que me dejen un comentario, un like, guarden el post, me manden un mensajito diciendo que les gustó el episodio y que les gustaría escuchar. Muchas gracias.